Hola, muy buenas tardes, muy buenas noches. Gracias por acompañarnos en este nuevo directo de Poder Migrante. Estamos contigo cada miércoles a las 8, analizando los temas de actualidad que más nos interesan a las personas migrantes. Poder Migrante siempre es y será un espacio por y para la comunidad migrante, racializada, antirracista, de colectivos que están a pie de calle para conocerlos, conocer sus trabajos, conocer las realidades en directo, sin filtros, realidades que no suelen aparecer en otros medios de comunicación masivos. Cada semana estaremos analizando nuevos temas de interés y también estaremos invitando a diferentes personas a que vengan a conversar con nosotros. Es más, dinos en los comentarios qué temas te gustaría que fuéramos tratando semana a semana, o si tú misma quieres participar en algún directo, pues escríbenos. Por lo pronto, te pedimos de favor que si no lo has hecho ya, échanos una mano y comparte este vídeo en tus redes sociales, en tu perfil, grupos, tus contactos. Invítales a conectarse ahora que estamos a punto de empezar. Estamos en riguroso directo, siendo las 8:03, hora peninsular, 1 hora menos en Canarias. Mi nombre es Víctor Pool y estamos comenzando. Frecuentemente se habla de los efectos en las personas migrantes adultas de estar sin papeles, de estar en una situación de irregularidad. Sin embargo, muy pocas veces se habla de estos mismos efectos en las niñas y los niños, hijos de personas migrantes en España, la gran mayoría proveniente de países latinoamericanos. Este directo es especial porque abordaremos precisamente este tema. Y es que si existe un denominador común, es el miedo en ellos. La rutina más cotidiana, lo sabemos bien, es el temor a llamar la atención, a ser identificados. Pero además del miedo, está también la invisibilidad de nuestras vidas, experiencias, voces, sobre todo de los niños. ¿Cuántas niñas y niños viven sin papeles en España? ¿De dónde proceden? ¿Dónde viven estas niñas y niños en situación irregular? ¿Cómo les afecta vivir y crecer sin papeles? Y más importante aún, ¿qué debería cambiar para remediar esta situación? Conversamos en directo con Gonzalo Fanjul, autor del informe Crecer sin papeles en España, que ha tenido la amabilidad de aceptar nuestra invitación para conversar con nosotros sobre este informe. Él es director del área de investigación de la Fundación Por Causa y también conoceremos más adelante algunos casos reales de familias que han atravesado por esta difícil situación con sus hijas e hijos. Me acompaña, como siempre, mi compañera Sandra Yáñez. Bienvenida y bienvenido, Gonzalo. Gracias por aceptar nuestra invitación. Muchísimas gracias a vosotros por la invitación. Es un verdadero privilegio estar en Poder Migrante y la oportunidad de charlar con vosotros y con vuestra audiencia. Pues sin más preámbulos, pues una de las primeras preguntas es ¿cómo es que llega un niño o una niña a estar sin papeles en España, a estar en una situación de irregularidad? Porque hay muchísima desinformación, falta de información sobre este tema. Hay mucha gente que incluso a mí me dice, no, si llegando ya les dan todas las ayudas, y ya no hablemos de los bulos y los mitos. ¿Cómo llega a estar un niño sin papeles en España? Bueno, hay una parte de los niños. Yo, por ejemplo, llego ahora de Melilla, he estado unos cuantos días en Melilla y he podido ver esa realidad en directo. Hay una parte de los niños que llegan a España de manera irregular, que cruzan el estrecho, por ejemplo, o que saltan la valla de manera irregular, y son niños y adolescentes en situación irregular desde el momento en el que ponen un pie en nuestro país, ¿no? Y eso, curiosamente, es la caricatura que se ha establecido en el imaginario común, ¿no? La gente piensa que la irregularidad es un fenómeno esencialmente de la frontera sur y esencialmente de niños que entran de manera irregular, ¿no? Nuestro estudio lo que demuestra es que la inmensa mayoría de los niños que están en situación irregular fueron en algún momento regulares, tenían una situación administrativa legal en nuestro país. Fueron niños que, igual que sus padres, entraron con un visado de turista o estaban acogidos al permiso de residencia
residencia de sus padres, pero en un momento dado las circunstancias cambian y esos niños se encuentran en situación de irregularidad, ¿no? Este fenómeno, que es lo que llamamos la irregularidad sobrevenida, es el fenómeno que afecta a la inmensa mayoría de los cerca de 150.000 niños que se encuentran en situación de irregularidad en nuestro país, ¿no? Además de eso, hay toda una serie de circunstancias que explicamos en el informe, como por ejemplo el hecho de niños que están bajo la tutela del Estado, porque son niños extranjeros no acompañados, que tienen una situación regular mientras están tutelados por el Estado, pero que en un momento dado, cuando cumplen los 18, pasan a la irregularidad en pocos meses, cuando no son capaces de cumplir el laberinto administrativo al que obliga el Estado, ¿no? Por lo tanto, hay muchas maneras de verse atrapado en esa irregularidad y que, como tú decías, Víctor, es una situación de desamparo especial, ¿no? Nosotros siempre decimos que hay una triple vulnerabilidad de estos niños, como migrantes en el país y como migrantes sin papeles, ¿no? Y sobre esta fotografía, ¿de dónde proceden estos niños? ¿De qué países? ¿Qué perfil tienen? Porque en el imaginario pues, nos refiere a África, por ejemplo, pero claro, el informe está desvelando otra cosa, ¿no? Claro, el informe también yo creo que es contraintuitivo en ese aspecto, ¿no? A diferencia, de nuevo, de la imagen que la mayor parte de los españoles tienen en la cabeza, los niños que están en situación irregular no provienen de África. De hecho, África constituye una parte muy pequeña de esos niños. Solo un 14% del total de los menores que están en situación irregular provienen de África, ¿no? La inmensa mayoría proviene de América Latina, fundamentalmente de 3 países, que son Colombia, con 25.000 niños, Honduras, con 16.000 y Venezuela, con 15.000, ¿no? Son niños que han llegado a nuestro país en los últimos años o que han nacido en familias en situación irregular en los últimos años. En realidad reflejan bien la fotografía de la inmigración irregular en nuestro país. La inmensa mayoría de los inmigrantes que no tienen papeles ahora en España provienen de América Latina, no provienen de África o de Europa del Este, sino que provienen de América Latina, y lo que muestran es un panorama, digamos, muy concentrado en una población de corta edad. Prácticamente la mitad de los niños que viven en situación irregular tienen menos de 10 años, un 40% tiene menos de 5 años, lo cual es una situación pavorosa. La situación de estos niños es de una vulnerabilidad extrema y, como digo, las tasas de irregularidad son particularmente altas en la población de los niños más pequeños procedentes de América Latina. Hay dos datos que a mí personalmente me llamaron mucho la atención sobre lo que estás comentando, ¿no? Y creo que es significativo comentarlo. Y es que a partir del año 2014, el aumento de la irregularidad en la infancia se ha relacionado con el rechazo de solicitudes de asilo presentadas por familias de estos países, ¿no? Y el otro dato es la relación entre la caída del empleo y su impacto en la renovación de los permisos de residencia, ¿no? ¿Qué es lo que han encontrado en la investigación? Pues es exactamente eso que tú has dicho, Víctor. Yo creo que hay un fenómeno que es el rechazo de las solicitudes de protección, que afecta particularmente al caso de los de los colombianos y de los hondureños. El caso de los venezolanos, como sabrán muchos de nuestros oyentes, se encuentra en una situación diferente, porque muchas de las solicitudes se han admitido por una vía al menos lateral, pero el caso de muchos niños que se encuentran en esta situación sorprende, porque, en fin, del mismo modo que sorprende la inoperancia del sistema de protección en nuestro país, en donde una parte importante de las solicitudes de protección, yo diría que una parte muy mayoritaria de las solicitudes de protección de países como Honduras, por ejemplo, que se encuentra en una situación de conflicto, digamos, no bélico, pero en donde las condiciones objetivas de protección deberían existir, sobre todo en el caso de los niños, esas condiciones desaparecen para la administración, ¿no? Y desde luego las cuestiones económicas que se han agravado ahora durante
durante la etapa de COVID, ¿no? Muchas familias pierden el empleo, por lo menos pierden el empleo en la economía formal, y por lo tanto la pérdida de un contrato, eso deriva eventualmente en una pérdida de los papeles y en una situación de nuevo de irregularidad sobrevenida, ¿no? Los padres en ese sentido arrastran a los niños con su propia situación, ¿no? Estos elementos son enormemente relevantes y además ocurren en una etapa, sobre todo entre los años 2015 y 2016, en donde la llegada de inmigrantes procedentes de algunos países de América Latina, Venezuela, Honduras, Colombia, de nuevo, son muy relevantes. El caso de Honduras por el cierre también de la ruta desde el Triángulo Norte al sur de Estados Unidos. Eso ha hecho que en España las magnitudes de este fenómeno hayan crecido de una manera alarmante, ¿no? Yo quisiera preguntarte, Gonzalo, acerca de una duda que se manifiesta de manera permanente en los grupos de Facebook, sobre todo de colombianos, de inmigrantes latinoamericanos, ¿no? Y es el desconocimiento sobre la situación de los niños nacidos aquí. El informe pone de relevancia que muchos niños nacen irregulares y otros no, ¿no? O sea, hay muchos niños. Me gustaría mucho que nos explicaras o que les explicaras a la gente por qué sucede esto, porque creo que hay muchas dudas y muchos mitos y muchas mentiras. Bueno, España tiene un sistema que es lo que los expertos llaman ius sanguinis, ¿no? La ley de la sangre y por tanto no la ley del suelo, a diferencia de los Estados Unidos, por ejemplo. Muchos de nuestros oyentes tendrán familiares en los Estados Unidos. En España, uno tiene la nacionalidad de sus padres y no tiene derecho a la nacionalidad del lugar en el que ha nacido, ¿no? Eso significa que un niño puede nacer en nuestro país puede ser irregular desde su nacimiento en nuestro propio país, ¿no? Y por lo tanto esa es una situación que determina sus derechos a pesar de que es un niño que no conoce ninguna otra realidad más que la realidad de nuestro país, ¿no? Uno se encuentra con estas circunstancias, lee sobre estas circunstancias, por ejemplo, en el caso de los Estados Unidos, con la situación de los Dreamers, una situación de niños que en muchos casos han nacido en el propio país, pero que no han conseguido regularizar su situación. En el caso de España, esto es menos común, es decir, cuando los niños cuando se puede demostrar que los niños llevan un determinado tiempo en el país, la regularización es posible, pero hay lugares como Melilla, por ejemplo, donde hemos podido comprobar que esta es una norma que se vulnera de manera sistemática y recurrente. Yo vengo ahora de analizar el caso de un número indeterminado de entre 160 y 200 niños en la ciudad de Melilla que en este momento no pueden acceder a la escuela porque la administración les niega cualquier tipo de reconocimiento. Les niega el padrón, les niega el derecho el permiso de residencia, les niega cualquier derecho al que lo tienen por el simple hecho de ser ciudadanos de la ciudad de Melilla. Pero es que además son niños que han nacido en Melilla, algunos de ellos no han conseguido estudiar en los 18 años que han pasado de su infancia y de su adolescencia, ¿no? Es una situación absolutamente kafkiana, ¿no? Así es. Si te parece, Gonzalo, hablemos un poquito sobre las consecuencias de esta irregularidad en la infancia, en las niñas y niños. ¿Cuáles son esas consecuencias de estar sin papeles, por ejemplo, en el acceso, no sé, a la educación, a la sanidad, a la vivienda, la salud mental, ¿no? O la misma justicia, ¿no? ¿Qué es lo que han encontrado? El informe hace un barrido de todas las posibles consecuencias a las que se enfrentan los niños y que se derivan de su situación de irregularidad, ¿no? Y la verdad es que la fotografía da miedo, porque te das cuenta de hasta qué punto la práctica, la vida real, tiene poco que ver con las normas que en teoría protegen a los niños. Hay una cosa que conviene recordar a toda la gente que nos está escuchando y es que un niño, por encima de cualquier otra circunstancia, es un niño. El hecho de que sea inmigrante, que tenga papeles o no, que provenga de un sitio que no sea España cual sea sus circunstancias administrativas, el Estado, la sociedad, tiene la obligación legal de proteger a esos niños. Y esto quiere decir, se deriva de la Convención Internacional de los Derechos del Niño de finales de los años 80, se deriva de las directrices de la Unión Europea, se deriva de nuestras propias normas, ¿no? Es decir, que cuando el Estado no protege a estos niños, lo que está haciendo es incumplir su ley. Esto no es una opción, esto no es algo que el Estado pueda elegir del mismo modo que elige dar papeles o no, dar protección o no a un adulto que pide la protección en nuestro país, ¿no? Claro, lo que nosotros nos hemos encontrado es que la norma, en teoría, es muy protectora, pero en la práctica los niños
tienen problemas para acceder a la educación, en la medida en la que, por ejemplo, muchos niños no pueden recibir los certificados que acreditan que han terminado un determinado grado de educación, por ejemplo, la educación secundaria. Eso les impide continuar más adelante. Muchos de estos niños, aunque en teoría tienen acceso a la tarjeta sanitaria, en la práctica se encuentran con problemas. Sus familias reciben facturas en los hospitales o en algunos centros de salud cuando llevan a sus niños. La situación de vulnerabilidad, es decir, la ineficacia a veces del Estado para establecer cortafuegos entre los sistemas de protección y los sistemas policiales, digamos, de seguimiento de los inmigrantes sin papeles, hacen que muchas familias tengan miedo de ir a los sistemas de protección o de ir a un hospital, y eso, por lo tanto, vulnera los derechos de los niños. Estos son todos elementos que ya conocíamos y que habíamos identificado, ¿no? Lo que a mí me ha resultado más sorprendente es ese asunto que mencionáis de la salud mental, ¿no? Cuando hemos ido hablando con expertos y hemos analizado la literatura que existe en otros países, por ejemplo, en países como Estados Unidos, donde esto se ha analizado mucho, lo que vemos es que la situación de irregularidad tiene un efecto en el medio y en el largo plazo que puede resultar muy preocupante para los niños, que resulta incluso traumático. Son niños que se acostumbran a vivir en una situación de miedo, de vulnerabilidad extrema. Antes lo decías, Víctor, tú en tu presentación, ¿no? A veces da miedo, pues, algunos de los casos que documentamos, creo que vais a hablar con algunas de las familias con las que documentamos, pues, cosas a veces aparentemente tan inocuas y tan sencillas como no poder participar en una excursión escolar del colegio por el miedo a ser identificados por la policía en un momento dado. Eso tiene un efecto en los niños. Un niño no tiene por qué comprender esa situación, ¿no? Es decir, que nuestro país tiene un verdadero problema con este asunto. Y es un problema moral y ético por muchas razones, pero yo diría que es un problema legal de primer orden. Estamos incumpliendo la ley y es fundamental que este asunto se discuta y que encontremos soluciones cuanto antes, ¿no? Hablando precisamente de esas soluciones, yo te quería preguntar por... Estoy escuchando un eco. Sí. Quería preguntarte por el tema de la regularización. Hasta hace poco tiempo estábamos un grupo de migrantes importantes, bueno, los migrantes venimos haciendo una campaña muy fuerte alrededor de la necesidad urgente de la regularización ya, ¿no? Se ha movido una PNL, hay muchos colectivos, cada uno moviendo temas. Y yo me encuentro en el informe una cosa muy interesante que ustedes dicen, y es que al final la regularización es una medida que incluso le sale a cuenta al gobierno. O sea, si se regularizaran, obviamente no solo estos casi 150,000 niños, sino los inmigrantes que están sin papeles, que están en situación irregular, se cubrirían todos los gastos. O sea, es esto que se dice del uso, que además se ha comprobado que no es cierto, que el mismo miedo hace que la gente, incluso estando en situación regular, use menos los servicios, use menos la salud, use menos muchas cosas de las que se le acusa. Pues en el caso de la situación de los irregulares, en realidad habría un beneficio para todos. Absolutamente. Mira, hay tres elementos relacionados con este debate, con el de la regularización, que me gustaría destacar. Primero, que las regularizaciones son una medida normal, habitual, de todos los estados que antes o después se producen para resolver un problema que ninguna sociedad quiere tener. Y es el hecho de que una parte de su ciudadanía, de su población, escape al radar de las instituciones públicas, esté, digamos, invisible para el Estado, ¿no? Esto es algo que ha ocurrido siempre, ocurrió en España 3 veces con los gobiernos del Partido Popular, una grande con el gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero, ha ocurrido ahora durante COVID en países como Portugal, como Italia, como Francia, se ha planteado en Canadá. Colombia ha hecho una regularización importantísima de ciudadanos venezolanos en su país. Colombia, por cierto, nos ha dado una lección al mundo entero en ese sentido. Es decir, que esta es una medida que es perfectamente habitual y perfectamente razonable, ¿no? El segundo elemento, y lo que hace especial la campaña de la regularización aquí en España, es que por primera vez, como tú mencionabas, Sandra, esta es una campaña que surge de las comunidades migrantes. Esto es algo que en España no había ocurrido hasta ahora. Las comunidades migrantes organizadas siempre, digamos, habían intervenido en las campañas anteriores de regularización, pero por primera vez el movimiento regularización ya es el que pone este debate sobre la mesa.
Y eso para mí tiene una importancia enorme, porque las comunidades migrantes, por lo menos esa es mi visión, necesitan estar mucho mejor representadas en el debate público, en los sindicatos, en los partidos, en los medios de comunicación. Hay que escuchar esa voz con mucha más fuerza, ¿no? Por eso tiene tanta importancia un medio como Poder Migrante, ¿no? Pero la tercera razón es la que tú dices, Sandra, que para nosotros es clave. Nosotros lo que hemos tratado con nuestros informes, con este informe de los niños y con informes anteriores de Por Causa, y invito a los oyentes que entren en la página web de Por Causa, porcausa.org, lo que hemos tratado de demostrar es que esta no solo es una medida ética o moral, es una medida interesante desde el punto de vista económico. Retener la inmigración y alimentar la inmigración sin papeles es equivalente a dispararnos en el pie desde un punto de vista económico. Esto se lo cuento a ustedes como economista, ¿no? Nosotros hemos calculado que la regularización de los migrantes sin papeles y en particular la regularización de los migrantes que tienen hijos a cargo supondría un beneficio para el conjunto del Estado, porque ahora los migrantes sin papeles pagan impuestos a través del consumo, pagan el IVA, digamos, el impuesto indirecto, hacen algunas contribuciones por otras vías, pero no contribuyen por la vía fundamental, que sería a través de las cotizaciones a la Seguridad Social que tenemos todos los trabajadores con un contrato y a través de sus impuestos directos, ¿no? Cuando uno suma esas contribuciones de los migrantes que ya tienen un trabajo ahora, las cuentas les salen al Estado por todas partes, ¿no? Lo que nosotros tratamos con esto es aportar un argumento más que trate de convencer a una parte de la población en España, a lo mejor de una ideología de centro o de centro derecha, que a lo mejor no está tan atraída por el debate ético que nos convence a otros, pero que sí estaría dispuesta a aceptar una medida de regularización por razones económicas, ¿no? Ese elemento es absolutamente clave y lo va a ser más en los próximos meses cuando el impacto de COVID vaya afectando al empleo y por lo tanto necesitemos más contribuciones de los trabajadores que están activos en este momento, ¿no? El gobierno tiene la obligación de plantearse esto. No puede seguir mirando para otro lado. Si el gobierno, si este gobierno, este presidente, Pedro Sánchez, ha hecho un compromiso explícito contra la pobreza infantil, tiene que regularizar a las familias que tienen hijos a su cargo y que se encuentran ahora sin papeles. Es una medida absolutamente fundamental. Hay otras muchas cosas contra la pobreza infantil que son muy complicadas, que cuestan mucho dinero. Esta no lo es. Esta es muy simple. Es una decisión política que se podría tomar hoy y que tendría efectos la próxima semana y que resolvería una parte importante de la situación muy complicada de extrema vulnerabilidad en la que viven muchas familias que son absolutamente fundamentales para sostener a nuestro país, que cuidan a nuestros hijos, a nuestros padres, que están en los supermercados, que están en los hospitales trabajando con nosotros, que están recogiendo la fruta y la verdura, que nuestro país no se podría sostener simplemente sin el trabajo que realizan las comunidades migrantes. Gonzalo, muchísimas gracias por haber aceptado la invitación. Te agradecemos mucho y invitamos a todas las personas que nos ven, que nos escuchan hoy, a que lean directamente el informe. Creo que trae unos datos importantísimos y que incluso a personas que somos migrantes nos desvelan una realidad que desconocíamos. A veces tienes solamente el panorama de lo que tú vives, pero la migración es muy grande, es muy compleja y sí que es muy preocupante que haya niños sin papeles. Esto no debería ocurrir, simplemente no debería ocurrir. Me gustaría decir, que no lo he dicho durante todo este tiempo, pero este es un informe que lo hicimos con Save the Children en España, que está trabajando en este ámbito y fue una colaboración y estamos muy agradecidos por esa colaboración. Yo creo que todos tenemos que sumar, todas las organizaciones de todos los ámbitos tenemos que sumar para sacar este debate a flote, ¿no? Sí, porque indiscutiblemente no es un debate que esté ahí. O sea, yo he empezado a conocer esto gracias al informe que habéis hecho vosotros. Muchísimas gracias, Gonzalo, y bueno, esperamos tenerte después otro día en otro directo para que nos hables un poco más, porque tú, bueno, estás muy metido en la temática migrante. Muchas gracias. Me encantaría, Sandra. Muchas gracias. Gracias por vuestra invitación. Bueno, y nosotros continuamos aquí con todos ustedes hablando hoy en el directo de Poder Migrante sobre niños sin papeles, a propósito de un informe que se acaba de publicar que se llama Crecer sin papeles en España. Dice Sami Tati, que nos escribe, que me hacía una pregunta a Gonzalo, pero lamentablemente solo contábamos con él durante 25 minutos.
¿Cómo se conocen esas cifras de la población infantil irregular? Yo creo que eso te puedes ir tú directamente al informe. Voy a dejarlo, vamos a dejarlo en el link. Pero es muy fácil. Crecer sin papeles en España. Entráis y es un informe en PDF muy fácil de leer, que además va acompañado de las historias de muchos niños y niñas que se han visto afectados por esta situación, ¿no? Que los pone en una situación de vulnerabilidad, en una situación de irregularidad en la que no debería estar ningún niño. Ningún niño. Bueno, y para seguir hoy, tenemos con nosotros una invitada muy especial, que es una de las personas que aparecen en el informe, es la mamá de una niña que tuvo hasta ahora una situación de irregular en España. Entonces, Elsa, ¿cómo estás? Ya estás aquí con nosotros. Se nos ha ido el picture un momento por problemas técnicos, pero bueno, ya sigues conmigo. Hola Sandra, soy Elsa. Encantada. Elsa, muchas gracias por aceptar nuestra invitación. Gracias por estar aquí. Yo sé que tenías ahí tal vez tus reservas para compartir con nosotros tu experiencia, pero para nosotros es muy importante porque, como le decía a Gonzalo, en realidad hay mucha gente que no conoce esta situación. Hay mucha gente que no sabe que hay niños sin papeles, pero sí es una situación muy conocida dentro de las personas que tienen niños, que traen niños muchas veces en condición por fuera de la regularidad formal, ¿no? De la reagrupación formal, y que se encuentran en unas situaciones realmente duras. La historia de tu niña es la historia que abre el informe. Sí. Y a mí me tocó especialmente, me tocó personalmente, Elsa, porque aunque era una situación, no sé cómo decirlo, que no está llevada al extremo como tragedia, por decirlo de alguna forma, es una situación muy dura para un niño. O sea, es una situación muy dura que tú no tengas la posibilidad de tener el acceso a las mismas cosas, a los mismos derechos, a las mismas posibilidades que los demás niños de tu cole. Entonces, yo te pediría, Elsa, que arranquemos un poco contando esa pequeña historia de tu hija y cómo lo vivió ella y cómo vivió ella su situación de niña sin papeles. Pues no ha sido nada fácil porque empecemos de cómo le explica a una cría de 10 años, no sé, cómo le explica que no puede, que no tiene papeles. Dale. A ver, es que sí, se oía con un poco de ruido, pero sigue. Pues eso es muy difícil porque es que primero, ¿cómo le explicas a una cría de 10 años que hay una diferencia? Que ya se va marcando la diferencia de no puedes viajar, no tienes acceso a la sanidad. Pues la cría lo vivió mal. Y yo como mamá intentar explicarle que no puede. Por ejemplo, aquí estamos al lado de Francia. Cada vez que termina el curso, van con los compañeros, cosa que ella no ha podido hacer nunca, porque tenía que tener la tarjeta europea de sanidad para salir afuera. No tenía. Ya de la tarjeta tampoco. Pues, ¿cómo le explico yo a una cría de 10 años que no puede ir porque no es española? Pues lo ha pasado. Elsa, ¿cómo llega a estar tu hija en esta situación de ser una niña sin papeles, de estar en condición irregular? ¿Cómo sucede eso? ¿Cómo os pasa eso a vosotras? Porque antes inmigro yo y cuando yo tengo los papeles de la residencia, el permiso, me voy a traerla de Paraguay, que somos de Paraguay. Y ahí empieza otra vez otro trámite para que ella esté aquí con la tarjeta.
Es decir, tú vienes con ella, la traes y tú estás en ese momento en condición regular. Primero vengo yo, Vale. luego de 5 años me voy a buscarla. Y luego, cuando tú te vas a buscarla, ¿estás en condición regular tú en ese momento? Sí, yo sí, me voy después de 5 años ya con la tarjeta de residencia Ujú. a Y a pesar buscarla. de tener la tarjeta de residencia, Mm, ¿no le dan la regularidad a tu hija? No, mm. Yo tenía que demostrar que ella tenía que llevar aquí más de 2 años. Y todos los papeles que me han pedido ya, tenía que demostrar que tenía una vivienda donde estar ella, tenía que me pidieron mi antecedente, tenía que demostrar que va al colegio, que tengo cómo mantenerla. Bueno, el papeleo es increíble. Y hoy en día, ¿en qué punto estáis? Ahora tenemos las dos la tarjeta de 5 años. Vale. Con el riesgo que ya sabemos cuando tenemos estas tarjetas, ¿no? Si yo me quedo sin trabajo, yo me pregunto qué pasa con mi hija, porque caduca Claro. el mismo día que caduca el mío, ¿sabes? O sea que el Sí, según el futuro de mi hija informe, depende de que yo tenga trabajo o no. claro, según el informe, creo que la única diferencia entre vosotras dos es que a ti te pueden expulsar y a ella no. Bueno, hasta que sea mayor de edad. Eh, pero claro, es una situación en la que no hay ninguna ventaja por el hecho de que sea niño. O sea, No, no la protege la ley por ser niña. no. Y si me expulsan a mí, que ella solo me tiene a mí, ¿qué pasaría? Claro. Claro, eso es una situación absurda. Eso también lo pensé yo cuando lo leí. Dije, Sí, bueno, sí, ¿qué vas a eso hacer? sí. ¿Te expulsan a ti y Sí, dejas a tu hijo? ¿quién se va a hacer responsable? Claro. No, no entiendo. Además de todo, los migrantes, pues no tenemos las redes de apoyo, ¿no? Que tienen las personas de aquí. Sus familias, sus abuelos, sus tíos, estamos solos. Nada que ver, no, no tenemos. Ella me tiene a Bueno, mí, yo le tengo a ella. ya. Recuerden que estamos en el directo de hoy hablando sobre niños sin papeles. A propósito del informe Crecer sin papeles, fotografía de la infancia sin papeles en España. Se conecta de nuevo nuestro compañero Víctor Pool después de un problema técnico. Y bueno, te dejo con Elsa. El sonido, el sonido. No te escuchamos. Te falta el micrófono. Oye, pero nos ha pasado todo hoy, Elsa, ¿eh? Bueno, pues continúo. Entonces, sí, continúo. Elsa, ¿qué ha Dime. supuesto desde lo que tú has visto a tu hija? ¿Qué ha supuesto para ella esta situación, no? O sea, si yo como adulta, y yo imagino que para ti fue igual, es todo un choque encontrarse en un momento dado con todo Mm, este problema de los papeles, cuando uno en su país pues nunca lo ha tenido, ¿no? O sí, sea, tú estás, creces, te dan una tarjeta de identidad, en el caso de Colombia, te dan una cédula de ciudadanía después y ya está, no piensas en eso. Entonces no, ya es traumático para uno de adulto cuando viene y encontrarse en esa situación de que uno no es de aquí, que te lo dejan clarísimo. sí, sí. ¿Qué crees tú como mamá y conociéndola a ella, lo que ha supuesto para ella esta situación de irregularidad en un momento dado? Al principio, como tenía 9 añitos, casi 10, no entendía por qué esa diferencia, ¿sabes? ¿Por qué, por ejemplo, por qué los compañeros podían viajar y ella no? Que no me decía, pero ¿qué pasa?
¿Qué pasa conmigo? Claro. ¿Qué tengo yo de malo? Si tengo buenas notas, si me he portado bien. A ver, buscaba una explicación, pero luego va cumpliendo años y va entendiendo, y también el sistema le va dejando claro que es distinta, que está irregular. El sistema mismo se va encargando. Y yo como mamá, pues, impotencia. ¿Qué tipo de cosas, además de la anécdota que tú cuentas en el informe sobre este viaje que ella no pudo hacer a Francia con sus compañeros, qué cosas, por ejemplo, no ha podido ya tener acceso por el hecho de estar en condición irregular? Tan simple como agarrar un libro de la biblioteca pública. Y mira que estaba estudiando. O sea, no puede tener una tarjeta como la que sacamos cualquiera para sacar libros. O No, porque no tenía ningún papel, ella. sea, lo único que ella contaba era con un pasaporte. Con un pasaporte. Claro, Y obviamente te alguien vas con un pasaporte, pues no. explica allí y no lo entienden y te dicen, no, tiene que traerme el NIE y sobre el NIE te haremos una tarjeta. Y cuando dices, no tiene NIE, es ahí la ignorancia. Y te pregunto, pero ¿por qué no tienes NIE? Te vas en la comisaría y te lo dan. Ya, no, claro. Sí. Hola, ¿me oyen? Ahora Sí, te escuchamos, Sí me ahora te oyen. escuchamos. Hoy estás Bueno, con tus... hoy Aquí ha está pasado Elsa. de todo, ¿no? Nada, que se me ha reiniciado, decía que se me ha reiniciado de repente el ordenador y entonces me he caído, pero bueno, ya estamos acá. Estaba escuchando a Elsa y bueno, pues también he tenido la oportunidad de conversar con ella antes y leer en el informe que, por cierto, a las personas que quieren saber dónde descargarlo, luego pondremos el enlace dónde está. Está en la página de porcausa.org. Que es la fundación que lo ha publicado. Pero pondremos el enlace para que lo puedan descargar directamente. Y nos estabas comentando, Elsa, ¿no? Estos obstáculos, ¿no? que has tenido hasta de sacar un libro de la biblioteca, cosas tan sencillas, tan simples. Ya no hablemos, ¿no? de otras cuestiones más complejas, ¿no? En el tema de educación, de salud, de acceso a la justicia, que lo habla también el informe. Y creo que también habría que decir que hay mucho desconocimiento, ¿no? Dentro de los propios colectivos, personas migrantes, hay mucho desconocimiento por dos cuestiones. Una, porque se piensa que llegar aquí ya es fácil, que lo tienen, que va a ser fácil, ¿no? Cuando no es así. Y luego también a la hora de orientar, dar un consejo, pues resulta que a lo mejor no es esa la información correcta, ¿no? Te dicen, pues vete a la comisaría, pero cuidado, porque hemos sabido de casos donde ir a la comisaría es peligroso, porque precisamente pueden terminar con una orden de expulsión. Sí. Esto es así. Y cualquier persona migrante que conocerá. Entonces también cuidado, ¿no? Con eso. Sí. Y luego comentabas, ¿no? También, aparte de eso, la confusión y de otras mismas personas migrantes, ves unas actitudes que no sí, pues que no son muy deseables, ¿no? ¿Cómo es? Yo lo que me encuentro con los inmigrantes, una vez que tienen los papeles, o sea, una vez que están legal, se olvidan. Ya se olvidan de lo que vienen atrás. ¿Me escucháis? Sí. Pues eso, yo creo que de eso hay muchísimo. Es verdad. Hemos comentado en otros directos el peso que tiene la población migrante, 5 millones de personas
aquí en España, el 10%, y sin embargo, parece que no, lo que dices tú, parece que se olvidara, ¿no? Que se deja de reivindicar. Y ojo que aquí estamos hablando, nos estamos centrando en apoyar a la infancia, nuestros hijos de personas migrantes. Si ya es difícil para un adulto, que lo comentábamos, Sandra, también la otra vez, ¿no? Bueno, uno como adulto, pues más o menos viene la idea y va aguantando y lo va asimilando, ¿no, Sandra? Sí. Pero cuando le toca a tu hijo, duele más. claro. Elsa, ¿tú pensaste en algún momento en volver con tu hija ante esta situación, en volverte a Paraguay? No. Lo tenía claro que lo iba a conseguir y que iba a costar, costó mucho, pero que íbamos a seguir adelante. ¿Cuál es el panorama ahora para que ella ya no dependa de tu tarjeta? ¿Qué tiene que pasar? ¿Cuál es el proceso de ahora en adelante? La nacionalidad. La nacionalidad de ella. Eso sería el siguiente paso que tendríamos que dar. ¿Y ya habéis podido meter papeles y todo? No, de momento no hemos movido nada de ese tema. No, además con esto de la pandemia. Hay un dilema, no sé cómo lo vean ustedes, que estoy seguro que todo padre y madre se plantea al momento de tomar la decisión de emigrar, ¿no? Y es de decir, ¿qué va a pasar con mis hijos, no? O los dejo en mi país o me los llevo. Y no sé cómo lo vean, pero la primera opción, digamos, lo primordial es poder estar con ellos, es decir, traérselos. Porque si se quedan es temporal, digamos, una cosa temporal, como pasó en tu caso, ¿no? Pero traerlos. Y el dilema es ese, traerlos y luego, claro, enfrentarse aquí a un laberinto con la ley de extranjería y todo esto, ¿no? Es complicado, es complejo. Es muy complicado. Es muy complicado. Y al traerlo, imagínate que yo ahora tenga un hijo. Mi hijo va a estar indocumentado como yo. Ya ha nacido aquí. Y Elsa, ¿tú qué le recomendarías, por ejemplo, a aquellas madres, padres que están pasando por esta misma situación, que no ven claro qué hacer, qué lecciones, qué aprendizajes que tú hayas encontrado en tu camino, qué les aconsejarías, qué les recomendarías? Yo sobre todo lo que recomendaría es no dejarte llevar por lo que digan, por lo que dicen, porque una persona te dice una cosa, otro te dice otra cosa, sino que intentar llevar las cosas tú mismo. Porque hay muchísimo desconocimiento y la gente te dice, no, tienes que ir por aquí, no tienes que hacer esto, tiene que enviar esto, sino que ir y sentar en extranjería y decir, mira, esto es mi problema, esto me pasa y ¿qué puedo hacer? Yo lo hice así. Y asesorarse con quienes sepan, que por cierto, hay organizaciones que dan el servicio de atención jurídica en extranjería gratuita, ¿no? Mismos colectivos migrantes o promigrantes, ¿no? En cada ciudad suelen haber organizaciones. O sea, personas que sepan, personas expertas. Pero como porque es fácil. Nos pregunta una persona que nos escribe, que nos está viendo ahora a través del directo, que por qué no solicitas la nacionalidad para ti primero. Lo tendría que mirar si no voy a perjudicar a mi hija. De momento tengo trabajos, podía pedir, pero tendría que informarme bien sobre el tema
y prefiero que mi hija tenga primero que yo, porque eso también conlleva dinero, si me van a pedir traer muchísimos papeles de mi país, si tiene Claro. que conllevar dinero, tiempo, prefiero que tenga primero mi hija, asegurarle primero a ella. Eso que Vale. tú dices ahora, Elsa, contrasta con lo que lastimosamente muchas veces repite la dirección de la de Gaia, que se encarga de los menores, sobre las madres migrantes, ¿no? O sea, a mí como mujer migrante me parece muy duro que se juzgue a las mujeres que migramos, que dejamos los hijos con los abuelos o que luego al traerlos, por ejemplo, en una situación como la que ha pasado con tu hija, la gente tan ligeramente pueda juzgar como irresponsable cuando lo que uno está intentando es estar con sus hijos. Sí. Yo de Efectivamente. eso sí que he escuchado de todo, pero de decirme, pero ¿cómo has podido dejar a tu hija 5 años? He escuchado de todo, pero como yo sé lo que hay, pues he intentado no hacerle mucho caso a esa gente porque no han pasado por ahí. Y como yo he pasado y sé lo que hay y sé por qué emigré y sé por qué dejé a mi hija, por gusto no fue. Y mi hija lo sabe y con eso ya lo tengo bastante. Pero sí, hay muchísimas personas que me han llegado a decir. Elsa, ¿quiere tu hija compartir algo o con tu intervención? ¿Quieres compartir algo, Sadi? Viene. Ven, Sadi. Ella es Sadi. Hola. Hola, Avi. Sadi. Hola, Sadi. Hola. ¿Qué tal? Bueno, ¿Cómo pues estás? estábamos hablando de ti sin ti y por eso nos gusta que estés aquí. Tu mami ya nos ha un poco ha puesto en contexto de lo que has vivido tú. ¿Cómo te sientes ahora? Bueno, ahora que ya estás en condición regular y cómo comparas las dos situaciones de cuando estabas sin papeles a ahora. Es un poco más fácil. Cuando dices es un poco más fácil, quiere decir que sigue siendo difícil. Sí, porque aún no tenemos todos los papeles y en decir que la gente te trata mal, te discrimina, por decir. Sí, sí. ¿Qué es lo que quieres hacer tú? ¿Cuál es tu propósito? ¿Qué te gustaría hacer ahora que, bueno, que tu mami está haciendo este gran esfuerzo para que te quedes aquí, para que puedas tener tus papeles? ¿Qué te gustaría hacer? Pues estudiar, sacarme una carrera y ayudar un poco a las personas que están así en mi situación, porque no se pasa muy bien. Eso en parte tiene que ver con el hecho de que esta ley de extranjería pues está relacionada con eso que tú dices, con una discriminación por el lugar de donde vienes, que es básicamente la base del racismo. Así que, pues nosotros esperamos mira, que te unas a nuestro equipo, apenas puedas, que te unas aquí a Poder Migrante, que nos encantaría tenerte, porque creo que también no solamente se le habla a los migrantes adultos, también a los niños. Ustedes tienen mucho que decir, hay mucho que compartir con ustedes, porque ustedes además ya son de aquí, son chicos de aquí y son europeos y aunque tú no tengas la nacionalidad ahora mismo, pues ya haces parte como de todo esto. Entonces, nos gustaría mucho escucharlos y conocer lo que quieren hacer. Así que nosotros acá en Poder Migrante te damos trabajo. Aquí no se le paga a nadie, pero intentamos trabajar con gente migrante. Víctor, no sé si quieres añadir algo. No, darle las gracias por haber estado con nosotros y compartiendo sus experiencias.
y también, pues, la fortaleza, ¿no? También que da por supuesto, un llamado, una reivindicación a lo que decías, Elsa, ¿no? De no olvidarse, ¿no? A las personas migrantes, no olvidarse en cuanto tienen papeles, tienen nacionalidad, no olvidarse de dónde vinieron. Y yo creo que eso deberíamos reivindicarlo también, ¿no? Y desde Poder Migrante somos muchos, y si no nos olvidamos de dónde venimos, yo creo que las cosas se nos pondrían un poquito más fácil. Y si ya no es a nosotros, que sean a nuestros hijos, que se lo pongan un poquito más fácil, que no lo estamos pidiendo todo, simplemente que pongan un poquito más fácil. Ok, pues con ese mensaje. Un llamado tanto de Gonzalo como de Elsa, como de nosotros desde hace tiempo, y es que la regularización es una decisión política, es política. Totalmente. Y tal cual como lo dijo Gonzalo, ocurre en otros países, no es nada extraño lo que se está pidiendo. O sea, además somos gente que aportamos, y que aportamos no solamente económicamente, aportamos desde muchos puntos de vista, y nuestros hijos serán los que aporten en un futuro. Entonces, como dijo él, es dispararse al pie, intentar mantenernos en esta situación, porque además eso también impide que generemos lazos con el país y que aportemos con gusto, ¿no? O sea, luego hay ahí como una queja alrededor de, bueno, es que los migrantes vienen y luego se llevan todo el dinero a su país y tal. Hombre, si nosotros nos sentimos bien y cómodos y bien recibidos, y nuestros hijos son tratados de manera respetuosa como cualquier niño, seguro que aportaremos con más ganas y haremos muchas cosas aquí. Sí, seguro. Claro. Sí, y no dejarse llevar por los discursos estos de odio, ¿no? También, precisamente, que lo que hacen es empeorar, criminalizar, ¿no? A las personas migrantes, y sobre todo lo más vulnerable, que es la infancia, que es lo que estamos hablando aquí. Bueno, nada, yo Elsa, aprovecho. Ay, perdón. Pues nos ha dado mucho gusto, sí, Sandra. No, que quería agregar algo que comentó uno de de las personas que nos está viendo, que se llama Camilo, que decía, no tenemos redes de apoyo, y eso es lo primero que tendríamos que lograr, unas redes sociales y comunitarias de apoyo mutuo para el cuidado material, espiritual y fortalecimiento político de nuestra comunidad. Yo también creo eso, creo que una parte fundamental del trabajo que nos viene, ahí nos va a colaborar mucho Sai, es ese trabajo de conectarnos como comunidad migrante y apoyarnos como comunidad migrante, ¿no? Eso es lo que nosotros intentamos. Sí, dime. Eso es lo que no hace falta. Tendríamos más. Sí. Somos muchos y podemos generar red, y lo mostramos ahora en plena pandemia, ¿no? Cuando hubo la pandemia y la gente vio a los migrantes pasarla mal, los mismos migrantes se organizaron, hicieron cajas de resistencia, entregaban alimentos, pero claro, tenemos que estar unidos no solamente para estos momentos de emergencia, sino en general sentir que contamos con una comunidad, más allá del país del que seamos, que contamos con una comunidad en la que apoyarnos. Claro, y abrirnos espacio y reivindicar y exigir la regularización, ¿no? Sí. Es decir, continuar con eso, ¿no? Para proteger lo que más amamos, que es nuestros hijos, ¿no? Sí. Pues nada, pues agradecerte, bueno, agradecer. Sí. Perdón, lo siento. Sí, adelante, Sandra. No, que me ha parecido maravilloso escuchar a Elsa y a su hija. Y yo de verdad deseo que de aquí a lo que termine esa tarjeta de residencia, muchas cosas hayan cambiado y sea más fácil acceder, ¿no?, a la nacionalidad. Yo misma no tengo la nacionalidad. Bueno, creo que aquí el único que tiene la nacionalidad es Víctor. Y que podamos ser ciudadanos de pleno derecho. Yo espero que sea muy pronto y que todos los sueños de tu hija se hagan realidad. Esto es lo que te deseamos, y que tienes trabajo aquí, no se te olvide, aquí tienes que venir a trabajar. Sí, igualmente, nada, muchas gracias, Elsa, por compartir con nosotros, ¿no?, tu experiencia. Gracias a vos. Y a ti también, Sadi. Por darnos voz. Bueno. No, la voz está. Lo único que tenemos que hacer es mover nuestros propios canales para que se escuchen. No se escucharán en otros canales, pero en los propios seguro que sí.
Sí, Muchas gracias, Bien. chicas. igualmente. Pues nada, Sandra, pues con esto creo que terminamos. Vamos terminando este directo que ha sido bastante interesante, bastante intenso también conocer pues tanto los datos del informe que, a decir verdad, son muchas de las cosas las conocemos porque las vivimos de primera mano, ¿no? Pero está bien también conocer que esté plasmado en el caso de este informe, de esta investigación, para que entre nosotros mismos también veamos, ¿no? Que no es una situación única lo que nos pasa, ¿no? Sino que es compartido, ¿no? Y que por eso mismo tenemos que unirnos para pelear por ello, ¿no? La regularización o por nuestros derechos, ¿no? Yo quiero insistir en algo que tú dijiste antes de que cerremos esta emisión, y es que, y nosotros espero que desde Poder Migrante lo podamos hacer a corto y mediano plazo, y es que necesitamos contar con herramientas para conocer en qué situación estamos, cómo podemos cambiar nuestra situación, herramientas jurídicas, herramientas, porque hay mucho desconocimiento, porque la experiencia de una persona no es igual que la experiencia de otra, porque, digamos, las soluciones a un problema de, por ejemplo, regularización sobrevenida, de desregularización sobrevenida, que es cuando te quedas sin papeles y los pierdes, por ejemplo, porque no tienes trabajo, no es la misma que otra situación. Entonces, yo espero nosotros que muy pronto podamos encontrar también, ofrecerles a través de Poder Migrante herramientas de acompañamiento en este sentido, porque como decía Elsa, es muy importante, a veces estamos muy perdidos, ya es bastante con todo el desarraigo, con estar solos aquí, con no tener una tribu que nos acompañe, familiar, ¿no? Todo ese entramado con el que contamos en nuestros países, y además pues tener toda la carga de encima de intentar entender la ley de extranjería, o sea, que tiene 1000 recovecos y que, bueno, es muy complicado. Entonces, yo me quedaría con ese mensaje y con el mensaje de que los niños no pueden estar en una condición que los someta a la desigualdad. Para mí es muy importante que esta regularización que estamos pidiendo con mucha fuerza haga especial énfasis en los niños. O sea, los niños no tienen por qué pasar situaciones de desigualdad, no tienen por qué no poder ir a una biblioteca a sacar un libro, no tienen por qué renunciar a un paseo escolar, no tienen por qué ser tratados de manera desigual. Y eso se solucionaría de grueso para muchísimos niños con la regularización. Efectivamente. Y apoyando lo que dices tú, es que, y lo dice el informe también, incluso en los contextos más polarizados, es que un niño o una niña nunca deja de serlo. Y eso es clave, ¿no? Para seguir hablando de este tema, y desde Poder Migrante continuaremos hablando sobre ello y reivindicando, ¿no? La protección de la infancia debe estar siempre por encima de cualquier otra consideración. No es lo que vemos cuando se criminaliza, ¿no? Con estos discursos de odio a la infancia, o se les ponen en la diana de los ataques, se les equipara a la violencia, aumento de la violencia, se deshumaniza a la infancia. Claro, y como migrantes yo creo que no hay que permitir eso, ¿no? No hay que comprar ese discurso, no hay que permitir eso, ¿no? Claro, y aquí no hablamos hoy, digamos, nos centramos mucho en los niños de familias como la de Elsa, ¿no? Niños que se encuentran en situación irregular, incluso desde el momento en el que nacen, pero no hablamos y no ahondamos en el tema de los menores extranjeros no acompañados, que son los que están recibiendo todo el peso del discurso fascista, del discurso racista de Vox y de otros partidos de ultraderecha, y es una situación muy difícil porque es otro laberinto, que también lo describe el informe para que vayáis a verlo, es otro laberinto para poder pasar de ser un niño, entre comillas, protegido por el sistema, a ser un niño lanzado a la calle a los 18 años con una posibilidad de regularizarse que es casi imposible. O sea, se plantea un escenario tan absurdo y tan irreal que el niño le exigen, para poder regularizarse, conseguir en un año
sin tener permiso de trabajo una oferta de trabajo. Entonces ya sabemos, nosotros los adultos. El informe lo habla también precisamente, sí. Lo habla difícil de las que es para nosotros tener un contrato de trabajo para podernos sacar los papeles, pues imagínense a un niño que no ha tenido experiencia, que muchas veces no ha estado escolarizado, que no tiene redes. Está solo. ¿Ah? Que no tiene redes de apoyo, ¿no? Que no tiene redes, ¿no? Que si tiene mucha suerte, los vecinos o la gente lo puede meter en un proyecto o lo que sea, pero muchísimos están en centros de menores aislados del mundo y al salir pretenden que en un año encuentren redes, oferta de trabajo, posibilidades y con eso se puedan regularizar. Entonces, esto pinta un panorama realmente muy poco coherente con el hecho de que España sea firmante de convenios internacionales sobre protección a la infancia. O sea, es muy incoherente. Por entonces, ahí nos entraríamos a preguntar, ¿a cuál infancia? Entonces, solamente se protege a la infancia que es nacional o que es de aquí o que tiene papeles de nacionalidad. ¿Y qué pasa con la otra infancia, ¿no? Entonces, ahí es clave como mencionar esto. Bueno, amigas y amigas, pues esto yo creo que ha sido todo, Sandra. Agradecerles estar allí, estar escuchándonos, estar compartiendo, interactuando con nosotros en los comentarios. Enviarnos también qué temas les gustaría que tratáramos. Cada semana hablaremos también de lo que has comentado ahora, Sandra. Hay varias cuestiones que nos preguntan. El tema de la vacuna y los inmigrantes. Mira, ese no nos va a dar tiempo ahora, pero bueno, lo trataremos de hacer en el próximo también, hablar un poco de ello. Y nada, este ha sido este directo, Crecer sin papeles, fotografía de la infancia sin papeles en España. Así que os dejamos el link del informe para que lo leáis de comienzo a fin, que realmente es muy interesante y está muy bien hecho. Muchas gracias a todos. Nos vemos el próximo miércoles con un tema que les va a gustar. No les adelantamos nada. El próximo miércoles tenemos un directo bien interesante y bien polémico y como dice Víctor, siempre aquí sin tapujos, sin tapar nada. Entonces, el próximo miércoles los esperamos. Chao. Me gusta, comparta, darle me gusta y compartir, por favor, si les ha gustado. Hasta luego. Chao.